Espacio. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación para estar acá. Mi nombre es Raúl Montenegro, yo soy biólogo. Mi lugar de trabajo son dos universos un poco extraños. Bueno, no son extraños, es extraña la ligación. Por un lado, soy profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, por concurso, eso es importante. Esa es la parte mía técnica. Y obviamente a través de la parte académica, ligado a muchos posgrados, siempre me ha gustado mucho la parte de transferencia. Y la otra es FUNAM, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente, es una ONG que ya tiene 30 años. Cumplimos en realidad en un momento 25 y nos olvidamos festejar, y este año cumplimos 30, decidimos que sí nos vamos a acordar, y ese es el lado más activo. Allí trabajamos con grupos de ciudadanos, vecinos, comunidades indígenas. Realmente el universo es muy grande, y hemos trabajado en muchísimos temas, desde parar un reactor nuclear en Guatemala, un Candu 6, o un Karen que logramos parar en Zimbabue, que INVAP trataba de introducir allí, hasta temas como lo que estamos ahora acompañando a los vecinos de Malvinas, Argentina, que están resistiendo la colocación de lo que sería la segunda mayor acondicionadora de granos del mundo, de la empresa Monsanto. Sé que el espectro es muy grande, y un poco la especialidad mía, yo salgo del campo, un campo un poco extraño, que es el campo de la ecología teórica. Es decir, del campo de la ecología teórica yo salí, en algún momento gané un premio de investigación de la UBA, y en lugar de irme a Europa o de irme, por ejemplo, a Estados Unidos, que estaba muy de moda dentro de la intelectualidad, yo me fui al nordeste de Brasil, fui como ecólogo y volví como activista. Y entonces mezclo las dos cosas, es decir, tratar de mantener el mejor nivel técnico posible, sobre todo ligando campos que usualmente no están conectados, y la presencia permanente con la gente que está en lucha. Es un poco la ligación entre el laboratorio y lo que pasa en el barro. Lo que vamos a ver ahora, que todo está publicado, yo no me doy cuenta, está el librito, pero justamente la misma gente que está exponiendo en parte de acá, nos juntamos para ubicar en un libro de distintos temas, y allí están puestos lo que era hasta ese momento una especie de escaneo sobre los efectos de radiación no ionizante de altas frecuencias sobre el tema de salud. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sobre todo dar elementos para hacer un poco de las cosas que estamos hablando, y particularmente ver algo que a mí me importa mucho, y es no siempre tomar los elementos aislados, sino darnos cuenta que en cualquier lugar no solamente hay, por ejemplo, microondas, o no solamente hay plaguicidas, o no solamente hay, por ejemplo, campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, sino que en realidad siempre vamos a encontrar un cóctel, es decir, un conjunto de variables, y que la morbimortalidad es generalmente el resultado de cómo se encuentra ese cóctel en el lugar donde vivimos, y algo mucho más inquietante, que es cómo se encuentra el cóctel, por ejemplo, de sustancias o de acumulación de riesgo dentro del organismo. Recordemos que la energía no se acumula, es decir, el organismo no va a acumular ni radiación ionizante ni radiación no ionizante, pero sí acumula riesgo. En cambio, a nivel de sustancias químicas sí se dan funciones de acumulación. Por ejemplo, si yo tengo insecticidas organoclorados, como son liposolubles, van a tender, por ejemplo, a almacenarse cada vez más, por ejemplo, en tejido graso. Entonces, esto me parece que eran criterios importantes de darnos cuenta que si bien vamos a concentrarnos en una forma de energía, radiación, microondas, o sea, de alta frecuencia, en realidad es parte de un universo complejo y que va a variar de acuerdo al sitio donde se encuentre cada persona. Lo que tenemos acá es hacer un repaso rápido de lo que es el espectro electromagnético. Acá tenemos el comienzo, y después vamos a terminar con la segunda transparencia, donde tenemos todo el espectro. Acá tenemos esto que va en la práctica, en el caso de Argentina llegamos a 60 Hz, son todos los campos eléctricos que se miden en voltiometros, y los campos magnéticos que los podemos medir en microtesla, en tesla, en gauss, en miligauss, en donde nosotros nos encontramos con campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas. Es decir, es la parte más baja en frecuencias de todo lo que es el espectro electromagnético, y a partir de acá vamos a seguir
subiendo las frecuencias. En algún momento vamos a hacer una referencia a esto porque generalmente no se hace referencia a esto, y es que, por ejemplo, los teléfonos celulares en los 15, 20, 25, 30 segundos iniciales cuando está buscando la célula, genera un campo magnético extremadamente alto. Y de esto no figura ninguna indicación en los manuales provistos, por ejemplo, por las compañías, por lo cual estoy mirándola a alguien para que es una de las acciones que tenemos que hacer, porque es una información que no se está dando al público. Pero eso lo vamos a ver después. Yo me olvidé traer un medidor de campos magnéticos porque es interesante verlo en movida, como cuando funcionan los teléfonos celulares en esa parte inicial, sube una función muy alta, con un campo magnético que llega a ser, en algunos casos, 23, 24, 25 microtesla. Valores que ni siquiera uno encuentra al lado de, por ejemplo, una estación de transformación eléctrica de 132 a 13.2. Entonces, acá vamos subiendo, esto, digo, nos olvidamos, pero no tanto, entramos todo lo que son radiofrecuencias, y a medida que va aumentando, que tenemos las frecuencias van siendo más altas, salimos de todo lo que es redifusión, entramos a todo lo que es televisión, y llegamos finalmente a telefonía celular y radar. De radar es donde derivaron toda la base teórica para lo que fue el desarrollo de los hornos de microondas, pero acá nos encontramos esta franja de 300 a 3000 MHz, en donde ubicamos lo que vamos a ver ahora. Pero claro, el espectro empieza en las frecuencias extremadamente bajas, sigue en estas frecuencias altas, y a medida que van aumentando llegamos a las infrarrojas, sobre todo las que tienen más energía, que son las cortas y las largas. Todo este camino sigue y en el medio, una vez que nosotros salimos de los infrarrojos de onda larga, infrarrojos de onda corta, que son los que tienen mayor contenido de energía, llegamos a la luz visible, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a 9 MHz, y entramos al sector de los ultravioleta, que tienen C, B y A. Los que tienen menor contenido de energía es A, B y C. El C va a encontrarse cercano a lo que son los rayos X blandos, siguen los rayos X duros, todo lo que es, por ejemplo, los rayos de gran energía, rayos gamma, y radiación cósmica, que en su mayor parte son energías que tienen un una muy gran frecuencia, y también un contenido de energía importante, sobre todo cuando golpean con los materiales vivos. Entonces pasamos desde las extremadamente bajas frecuencias a las frecuencias extremadamente altas. Este punteadito es un punteadito flexible de acuerdo a los autores. Es el punteadito que separa no ionizante cuando nos vamos para frecuencias más bajas y ionizante para frecuencias más altas. ¿Qué significa esta línea? Toda la radiación que se encuentra de aquí para abajo es radiación cuando en un átomo, ustedes imagínense el átomo con todos sus neutrones y sus protones dentro del núcleo y los electrones que se encuentran orbitando. Lo que hace esta radiación es que actúa, por ejemplo, partículas alfa, partículas beta, radiación gamma, radiación exótica, golpea contra los electrones y los desplaza. Al desplazar los electrones de un átomo, y por lo tanto al desplazar los electrones de átomos que conforman una molécula, lo que hace es que el átomo o la molécula adquiera carga eléctrica. Hemos ionizado. De hecho, todo lo que pasa cuando golpea, por ejemplo, radiación gamma sobre un tejido vivo, ioniza una gran cantidad de materia viva. Entonces, al ionizar una gran cantidad de esa materia viva, quedan dos impactos. Los electrones, que son como elefantes entrando a un bazar lleno de porcelana, y después quedan los propios átomos ionizados, que pueden incluso dañar, por ejemplo, una membrana celular. Entonces, de esto no vamos a hablar nosotros acá. Es decir, esto es ionizante, desplaza los electrones. De lo que nosotros estamos hablando es, por el contrario, es radiación no ionizante. O sea que
la radiación que nosotros llamamos ionizantes no hace un impacto sobre los electrones de los átomos, sino que lo que hace es actuar generalmente por fenómenos de resonancia a nivel de los núcleos atómicos. O sea, mientras que la radiación ionizante actúa sobre los electrones de los átomos, hay mecanismos que no están totalmente dilucidados. La no ionizante actúa fundamentalmente sobre todo lo que son los núcleos atómicos, sobre todo por estos fenómenos de resonancia. Entonces, nos encontramos por lo tanto, y ya llegamos al terreno que queríamos llegar, que es microondas. O sea, son estas ondas que se utilizan sobre todo desde hace relativamente poco tiempo para este gran negocio de la transmisión de información, en donde básicamente nos interesan a nosotros dos tipos de antenas. Una, las antenas grandes, que son las antenas de telefonía celular, y las otras antenas, que son más pequeñitas, que son las que están colocadas en cada pequeño aparato de telefonía celular. O sea, es un juego de antenas. Antenas grandes y antenas pequeñas. La mayor parte de las cosas que vamos a ir viendo son válidas para las dos antenas. Para la grande, que conforma una celda y que a través de sus lóbulos va transmitiendo una cantidad importante de energía, pero también van a estar las antenas pequeñas, que también transmiten una gran cantidad de energía, con el inconveniente de que es mucho más constante la distancia a la cual se va a encontrar un teléfono de un ser humano que la distancia que se encuentra una persona de una antena de telefonía celular. No hace falta que le explique por qué, porque ustedes se van moviendo en una celda, se acercan, se alejan de la antena y al alejarse se acercan posiblemente a la celda de otra antena. En cambio, en la telefonía celular, cada vez que utilizan ustedes un teléfono celular, se encuentra en un universo que no pasa los 60-70 centímetros de la cabeza en el mejor de los casos, que utilizan, por ejemplo, un sistema para poder utilizar de alguna forma manos libres. Entonces, lo que vemos ahora es justamente esas microondas que son no ionizantes, que tienen un relativamente alto contenido de energía, y sobre todo ya vamos a ver un poderoso efecto térmico y no térmico. Aquí están puestos variables que son importantes para considerar cuando hablamos de este tipo de radiación. Primero, la diversidad de radiación incidente y absorbida, es decir, cuál es el total de radiación, por ejemplo, ingresa efectivamente, por ejemplo, a un tejido vivo, o ingresa, por ejemplo, a un embrión que está localizado, fijado, por ejemplo, dentro de un útero materno. La naturaleza de cada fracción, o sea, la frecuencia, la longitud de onda y el contenido de energía. O sea, son las tres principales variables con que vamos a ver. El tiempo de exposición. No es lo mismo que yo esté expuesto mucho tiempo a que el tiempo de exposición sea pequeño. El otro, la forma de exposición, es decir, si es continuo, si es pulsátil, si es irregular. Después tengo, y esto nos vamos adentrando en lo que yo creo que es en lo que vamos a insistir mucho, es en la acción simultánea de las microondas, en este caso, de esas dos antenas, las grandes y las pequeñas, con otros agentes, con energías y con materiales. Cuando hablamos de energías, es su interacción con energías ionizantes y también con energías no ionizantes. En el caso de la antena pequeña de los teléfonos celulares, la persona está expuesta